Filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea es aquella filosofía que se desarrolla en el periodo actual de la historia de la filosofía occidental, es decir, que corresponde a la edad contemporánea, siglos XIX, XX y lo que va del siglo XXI. Por extensión se llama también con este nombre a la filosofía producida por filósofos que aún están vivos. No debe ser confundida con la filosofía moderna, que inició en el Renacimiento y culminó con el fin de la Ilustración. Los avances en la ciencia y sus frecuentes triunfos provocan el debilitamiento del pensamiento filosófico, que se hace merecedor de fuertes críticas provenientes de las personas, cuya ideología era más bien científica, pues estos personajes encuentran en ella las verdaderas respuestas a sus preguntas. Dilthey y la fenomenología se desarrolla por medio de Husserl. Ya en el siglo XX surgen personajes como Russell, Wittgenstein, Levi-Strauss, Sartre, Horkheimer y Habermas, promotores de la filosofía analítica. Durante el final de este siglo aparecen filósofos como Jacques Derrida, defensores del posmodernismo y del postestructuralismo, quienes buscan cambiar las críticas sufridas por la filosofía, pasar tiempo desde un punto muy diferente al de la metafísica de Hegel. De este modo, la filosofía da un giro de 360 grados y hace frente a sus opositores cientificistas que la criticaron con la mayor severidad. La moral, quien la veía como algo que le impide al hombre manifestar su verdadera naturaleza. Él defendía su punto de vista, diciendo que todo lo que conocemos como moral no es más que un montón de estatutos y leyes rígidas que cohíben al ser humano de su verdadera naturaleza. También considera que normas de este tipo son una muestra clara de decadencia, porque es algo que no va con nosotros sino contra nosotros mismos, de manera que no estamos capacitados para soportar una disciplina como esa. Según él, no se le debería dar tanta importancia a lo que Dios hubiese estipulado, más bien lo que importa son las decisiones que el ser humano tome por sí mismo. La metafísica occidental. La metafísica dice que todos los mandatos impuestos por un ser supremo provienen de una fuente externa a este mundo. Por lo tanto, cualquier cosa que él nos imponga está fuera de nuestro alcance, en el sentido de que podamos cumplirla a cabalidad. Ya que Dios está fuera de esta esfera, la verdad que pudiese hallarse en él sería totalmente inaccesible. Por eso asegura que no hay algo más que este mundo, que todos los temores que tenemos son cosas infundadas por nuestros antepasados debido a la incertidumbre de cosas como la vida y la muerte. Las ciencias. No se puede estandarizar las cosas igualándolas y quitándoles su particularidad. Esto es lo que la filosofía contemporánea alega. Es un error muy parecido a la de la metafísica, que subestima todas las cosas por debajo de Dios. El estudio de la ciencia solo da a conocer la monotonía de lo que observa la naturaleza, un ciclo que se repite. Así que utilizar este método es un gran error a la hora de estudiar el hombre, porque este tiene una personalidad compuesta de deseos, sueños y sentimientos, lo que lo convierte como un ser impredecible. Diferencias entre la filosofía de la naturaleza de Epicuro y la de Demócrito. Básicamente es una comparación entre dos pensadores que muestran el punto de vista que tiene cada uno, o lo uno o lo otro. Critica a dos personajes muy influyentes de lo que en ese momento se le conocía como filosofía, Sócrates y Hegel. Introducción a la filosofía matemática. Esta obra trata de explicarle a las personas poco entendidas en las matemáticas una forma más práctica de comprender la lógica desde un punto de vista algebraico. Introducción a la filosofía contemporánea, filosofía que se desarrolla en el periodo actual de la historia de la filosofía occidental, es decir, que corresponde a la edad contemporánea, siglo XIX, XX y lo que va del siglo XXI.
La filosofía supone una ruptura conceptual con la filosofía moderna, derivado de la crisis de valores y las premisas del pensamiento ilustrado. El resultado fue un amplio abanico de corrientes filosóficas, muchas de las cuales nacieron el franco-antagonismo, unas con otras posteriormente fueron conjugadas en nuevas corrientes que asimilaron dicho antagonismo, o que trataron de conciliar diferencias. Son corrientes contemporáneas: marxismo, socialismo, comunismo, vitalismo, existencialismo, neopositivismo, fenomenología y positivismo. Marxismo, una doctrina y teoría social, filosófica, económica y política ideada por Karl Marx y sus seguidores, la cual se encuentra sólidamente unida a dos ideologías y movimientos políticos: el socialismo y el comunismo, como reacción frente al idealismo de los socialistas utópicos y los anarquistas. Karl Marx y Friedrich Engels iniciaron durante la década de 1840 una renovación de la ideología socialista que con el tiempo llegaría a influir poderosamente en el desarrollo del movimiento obrero e incluso en el conjunto de pensamiento occidental. Materialismo dialéctico es una concepción filosófica que, aplicando el método dialéctico hegeliano, pretende ser una teoría comprensiva de toda la realidad. El segundo es la aplicación del primero al fenómeno sociohistórico. Para Marx, solo hay dos tipos de filosofía: el idealismo y el materialismo. El idealismo se caracteriza por dar primacia al espíritu, a la conciencia sobre la materia. El materialismo, por el contrario, da primacia a la materia sobre la conciencia. La filosofía de Marx es materialista y por eso critica el idealismo de Hegel como una falsa interpretación de la realidad. Ahora bien, el materialismo que defiende Marx no es el que se dio ya en la antigua Grecia, Demócrito Leucipo, para quienes la materia era inerte, estática, materialismo mecanicista, sino un materialismo dialéctico, es decir, se concibe la materia como en constante cambio, transformación y dinamismo. Por eso Marx criticará a Feuerbach, porque aunque este es materialicista, tiene una concepción de la realidad material, donde el movimiento de la materia engendra siempre los mismos resultados y por tanto es incapaz de concebir el mundo como proceso, como historia. El constante devenir de la naturaleza no es un proceso que se realice al azar, sino que sigue unas leyes, que según Marx son: primero, ley del salto cualitativo o de la transformación de la cantidad en cualidad. El aumento cuantitativo de los elementos materiales produce cambios cualitativos. Segundo, ley de la unidad y lucha de contrarios. La realidad se rige por el principio de contradicción. La realidad es oposición, contradicción, lucha de contrarios. Los contrarios son el motor que da dinamismo a la materia. Todo cambio en la materia se produce por oposición a un estado anterior de esta y genera un nuevo. Tercero, ley de la negación de la negación. La oposición de contrarios se supera mediante la aparición de una nueva realidad. A través de este proceso dialéctico de tesis, antítesis y síntesis es como se produce la evolución de la realidad. Para el marxismo, esta evolución es progresista, va siempre a mejor. El ser del hombre. Para Marx, el hombre es un ser natural, pertenece a la naturaleza, tiene necesidades físicas, se rige por sus leyes, etc., como el resto de los animales, pero se diferencia de ellos porque el hombre además es un ser práctico, un ser transformador de esa naturaleza. El hombre y la naturaleza no pueden ser entendidas el uno sin el otro. El hombre desarrolla su esencia en la naturaleza, gracias a la praxis. El trabajo es para Marx la manifestación por excelencia del hombre. Por el trabajo, el hombre transforma la naturaleza y se relaciona con otros hombres. Por medio del trabajo, crea sus condiciones de vida y se hace a sí mismo. El hombre se diferencia del animal en que no se reduce a acomodarse a la naturaleza ni a satisfacer sus necesidades primarias biológicas. Por el contrario, es capaz de producir todo tipo de productos, no solo materiales, sino también artísticos, científicos, técnicos, etc. Y en esa producción emplea toda una serie de instrumentos o técnicas.
El hombre se diferencia, por tanto, del animal, tanto en lo que produce como en el modo como lo produce. Socialismo, un modo de producción donde el criterio para la producción económica es el valor de uso y se basa directamente en la producción para el uso coordinado a través de la planificación económica, donde la ley del valor ya no dirige a la actividad económica y monetaria. Por ende, las relaciones en forma de valor de cambio, ganancia, intereses y el trabajo asalariado ya no funcionan. Comunismo es entendida como un permanente conflicto por el excedente material, cuyo inicio se debe a la aparición de la propiedad. Las diferentes formas de propiedad ponen fin al comunismo primitivo y estratifican a la sociedad en clases de acuerdo a sus relaciones de producción. Las diferentes relaciones de producción que vinculan a los hombres y mujeres requieren la explotación, y estas relaciones generan con el tiempo las condiciones para ser reemplazadas por otras formas de explotación superiores, en una secuencia revolucionaria de modos de producción. Vitalismo, aquella filosofía que admite un principio vital, una fuerza vital, irreductible a los procesos físico-químicos. El vitalismo marchará paralelo a otra corriente filosófica que coincide con él en estas características y en la crítica a las filosofías predominantes del siglo XIX, idealismo y positivismo. Este es el historicismo, cuyo principal representante es Dilthey. Existencialismo, movimiento filosófico cuyo postulado fundamental es que los seres humanos, en forma individual, son los que crean el significado y la esencia de sus vidas. Hacia la tercera década del siglo XX. Surge en Alemania el existencialismo y de allí se difunde por el resto de Europa, especialmente en Francia. Neopositivismo. El pensamiento de los miembros del círculo se conoce con el nombre de neopositivismo o positivismo lógico y se caracteriza por una actitud decididamente antimetafísica y por toda una serie de profundos análisis de gran relevancia acerca del lenguaje, la escritura y los métodos de las ciencias naturales, los fundamentos de la metafísica. Fenomenología. La fenomenología es un movimiento filosófico del siglo XX caracterizado por su pretensión de radicar fidelidad a lo dado, estudiando una relación que existe entre los hechos fenómenos y el ámbito en que se hace presente esta realidad. Positivismo. El nombre de positivismo es una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental y que se caracteriza por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Desde la perspectiva de los positivistas, la única clase de conocimientos que resulta válida es el del carácter científico, el cual surge de respaldar las teorías tras la aplicación del método científico. Netgrafías. Grupo número 8, presentado por María Alejandra Hidalgo, Raúl Andrés Martínez, Andrés Felipe Puerres, Santiago David Vergara. Docente, Gloria Elena Burbán. Gracias por su atención.